Antes de empezar, quiero agradecer a Alfonso lo que están viendo con la cámara, porque él me está viendo mis clases como más de un año, ¿no? Pero no le gustó el audio. Entonces dijo que él quiere venir para mejorar el audio. Entonces está aquí, ¿ok? Entonces, bienvenidos a lo que están, a lo que llegaron. Vamos a empezar 3 clases, ¿ok? Sobre el Islam, pero no nada más el Islam, porque el motivo no es nada más saber el Islam, el motivo es entender un poco el mundo. Hoy vamos a enfocar un poco en la historia, un poco más entender cómo nació el Islam, dónde nació el Islam, de dónde agarró sus influencias, algunas teorías. No todo va a ser, es decir, hay cosas que voy a decir y son discutibles. Es lo que yo pienso después de analizar la parte histórica, pero se puede discutir. Segunda clase vamos a enfocar un poco más en la religión, en la teología. No más historia, sino en teología, en qué está basado, fiestas, también los libros sagrados del Islam, la influencia, cómo escribieron, todo eso, lo que dice la religión en general. Espero alcanzar de ser todo en una, porque la verdad es bastante contenido. Y el tercero vamos a ver cómo se lleva todo eso en el presente del mundo y el futuro del mundo. Quiero decir, no soy profeta, pero sí podemos calcular y entender un poco lo que está pasando. Estamos en un mundo después de que ya tenemos una religión monoteísta, que es el judaísmo. Después llegan los católicos. Si puedes. Ok, ya tenemos el judaísmo, ya tenemos los católicos. Son 2 religiones que se consideran como monoteístas. Y llega el tercero. Ok, llegan los terceros. Vamos a ver que en principio del siglo VII los árabes están en una época que se llama la época de la Jahiliya, la época de la ignorancia. Ok, en esta época la mayoría de los árabes en todos esos países que ustedes están viendo creen en muchos dioses. Y vamos a ver que eso era importante para el negocio también, creer en muchos dioses. Hasta que la palabra, tal vez la frase más conocida del Islam es Allah al-Akbar, ¿no? Pero significa que Dios es más grande. ¿Qué quiere decir? Que Allah es más grande. Había un Dios que se llamaba Allah, que era más grande de todos los dioses. Es una frase que todavía no es de Mahoma, es antes. Es una frase que muestra que había mucho más dioses en la Kaaba, lo que vieron ahí, en esta piedra. Hay diferentes opiniones de dónde salió esa piedra. Unos dicen que 2000 años antes de la creación del mundo ya Dios creó esta piedra, es decir, tiene un significado bastante importante. Hay unos que dicen que Abraham Avinu lo hizo para el sacrificio de Ismael. ¿Okay? Vamos a ver que ese es un cambio que tal vez algunos aquí ya se van a notar entre esto y el judaísmo. Y hay unas opiniones también que esta piedra se bajó directamente del cielo. ¿Okay? No es una piedra que Abraham Avinu lo hizo, sino es una piedra que bajó del cielo. En esta piedra, de alguna manera, están todos los dioses. Hay muchos dioses ahí en esta piedra. La gente llegan a Meca, llegan a esta piedra y por eso se vuelve un centro de negocios, porque la gente viene a rezar o a pedir y en el camino lo venden diferentes cosas y cada uno tiene su dios, entonces hay mucha gente que viene. Entonces es un lugar central que vuelve y por eso Meca se vuelve un lugar importante para toda esa área. Medina, que es un lugar un poco más lejos, es un lugar más de agricultura, es un lugar más que venden dátiles, que venden muchas cosas así, pero no tiene la misma importancia de comercio como tiene Meca en ese momento. Los judíos estaban también en esos lugares, por lo menos de la destrucción del segundo templo. Por lo menos, digo, porque hay opiniones que llegaron también del primer templo, que son parte de los yemenitas que pasaron por esas zonas, los judíos de Etiopía,
y la clase que di una vez sobre los judíos de Etiopía, de dónde llegaron, entonces podemos ver que algunos podían llegar también a estar en ese lugar. En Yemen también vivieron judíos y en otros lugares que estaban cerca. Los judíos en ese momento se consideran como los maestros, como la gente culta, como la gente que sí saben los libros, tienen, no por nada lo llamaron después el pueblo del libro, porque en realidad eran el pueblo que, como ustedes saben, los judíos sefardítas que vivieron ahí, eran gente con la tradición también, eran gente conectados con los rezos, con las cosas así, entonces se volvieron como maestros. Incluso los árabes mandaron a los hijos a veces a estudiar con los judíos. Después vamos a ver que el mismo Mahoma tenía por lo menos un maestro judío que le enseñó muchas cosas más de lo que pensamos. Es decir, eran tal vez colegios, no en todos los lugares, a veces en casas, a veces eran maestros particulares, pero normalmente era parte de la cultura. Ese es el número 2, es decir, el grupo número 1 son los árabes que creen en muchos dioses, número 2 es los judíos, número 3, es decir, ya son mucho menos gente, son los católicos, ¿ok? Y aparte de eso hay también un porcentaje muy bajo de persas, de gente idólatra, que son como el primer grupo en ese entonces. En el año 570, estaba hablando del calendario, el año común, viene el rey de Habash, ¿okay? Él quiere ayudar a los persas de conquistar a Meca contra los católicos, es decir, darle un poco más fuerza a los árabes, pero llegan pajaritos y empiezan a arrojar piedras sobre los elefantes, sobre todo ese ejército grande que viene, y todos mueren y Meca se salva. Ese cuento es muy importante porque se considera el año del elefante. El año del elefante se considera un año de los milagros, un año importante, y por eso los árabes están conectados a este año con el nacimiento del profeta Mahoma. Si nació en esta fecha, exacto, no nació en esta fecha, no sabemos, y probablemente que no nació en esa fecha, pero hay una importancia de conectar esta fecha con el nacimiento de él, porque esta fecha es como mostrando que llegó el Salvador del mundo, ¿okay? Que es parte de la misión de ellos, es salvar al mundo. Vamos a ver, ese lo vimos también con la religión católica, porque lo vimos también que estaba conectados la fecha de 25 de diciembre, aunque Jesús no nació en 25 de diciembre, pero hay una importancia a esta fecha, una importancia histórica y astronómica. Lo podemos ver en el Horus, en Krishna, en muchos dioses pasados que también nacieron el 25 de diciembre con una historia igual. Vemos que hay un esfuerzo de conectar fechas que tienen algún significado especial con el nacimiento del profeta o con el nacimiento de lo que sea, para decir, sí, aquí hay una seña que él nació en una fecha muy especial. Es decir, el nacimiento es importante. Esa es la sura en el Corán, 105, del pil, del elefante. Entonces ahí comenta toda esa historia y de ahí lo sabemos. Mahoma llega y nace en un lugar, en una zona que se llama Hijaz. Él pierde a su mamá cuando es joven, 6 años tiene, y pierde a su mamá. A su papá lo perdió antes de nacer, es decir, su papá, antes que Mahoma nació, su papá se llamaba Abdallah ben Abd al-Matlab, él murió antes que Mahoma nació. Quiere decir que Mahoma cuando nace y cuando ya tiene 6 años se queda sin ni papá ni mamá, se queda solo, okay, en el tribu de Quraysh. El nombre es interesante, también el nombre Mahoma tiene significado, es como una persona que está alabada. Mahoma en su vida se casa con 13 mujeres, por lo menos que nosotros conocemos, que nosotros sabemos. Aquí es la lista que está en el color amarillo, ¿okay? En el Islam no se puede casar con más de 4 mujeres hoy en día, ¿okay? Y 4 siempre y cuando lo puedes sostener a esos 4. ¿Okay? ¿Qué vas a hacer con 4 suegras? No sé. ¿Qué vas a hacer con 4 mujeres? Tampoco sé. Pero
ahí tenía 13 mujeres. ¿Y cómo lo justifican? Entonces, otra vez hay una diferencia entre los historiadores o teólogos que explican que el profeta tenía una misión con esas mujeres, siempre lo pueden justificar de alguna manera. Pero la mujer número 1 es lo que llamamos Hadija, ¿ok? Ella era la primera, ella tenía 40 años cuando él tiene nada más 25. Ella es la primera que escucha las revelaciones que Mahoma llegó a contar. Ella le da fuerza a Mahoma, fuerza espiritual de alguna manera, le da fuerza, lo motiva, pero también lo conecta con una familia que tiene mucho dinero. Ese lo vamos a ver ahorita. 2 niños que tuvo murieron también muy jóvenes. Ahora, cuando escuchamos todo eso, que en cada historia vamos a ver que murieron niños muy jóvenes, porque eso era muy común. ¿Okay? Era muy común en esos lugares, más de todo cuando la medicina no era tan avanzada. Entonces no es que ahorita el cuento de Mahoma era demasiado trágico. Es un cuento casi, es decir, común. Común, tal vez un poco más triste, lo normal. 13 mujeres no es tan común, pero eso es lo que tenía en ese momento. Después vamos a ver a toda esa lista de mujeres. Entonces la primera es tal vez el origen, parte del origen del Islam, porque ella le dio la fuerza de diferentes lados, porque vamos a ver quién era su tío y todo eso. Mahoma ya está conectado a través de ella en mucho. Después tenemos a Saída, ¿ok? Ella vivió con él un poco más tiempo, ¿ok? Desde que tenía 27 años hasta 55. ¿Okay? Hay otra mujer que era la hija de Abu Bakr. Después recuerdan este nombre porque es un nombre importante en el Islam. Ella tenía nada más 9 años cuando se casó con Mahoma. Se casó o se comprometió, otra vez discusión entre los teólogos. ¿Okay? Tenemos a Hafsa, que es una viuda de 19 años. Ahora, viudas también había bastante ahí, lamentablemente, en esas épocas, porque había también muchas guerras. Vamos a ver también que Mahoma era parte de esas guerras. Esas guerras tenían al principio más motivo de comercios, de discusiones de comercios, pero también se volvieron también discusiones religiosas. ¿Okay? Porque Mahoma, cuando llega a anular todos esos dioses, le molesta mucho a la gente de Meca, porque le está quitando el negocio de muchos dioses, porque si uno tiene un dios y se enoja con él, se vuelve ateo. Pero si tiene muchos dioses, entonces se enoja con uno, tiene otros 300. ¿Okay? Entonces no está tan perdido, y hay diferentes cosas que se pueden hablar a cada uno. Mira, tú te gusta hacer eso, entonces venga este dios. Imagínense una religión que tiene 400 caminos totalmente diferentes que puede ofrecer. La gente pueden llegar y agarrarlo mucho más. ¿Okay? Entonces es una religión. Y aquí hay una pregunta interesante. Si hay una opción, si estamos en una opción de tener una religión, una cuarta religión. Es decir, llegaron los judíos hace más de 3.000 años, después los católicos hace 2.000 años, después los árabes hace 1.400 años, y ahora toca que venga otro, ¿no? Más o menos en la historia siempre hay cambios, pero en realidad ya no creo que va a venir una religión principal más al mundo, por una sencilla razón. Cuando hay una ignorancia, cuando hay mucho y lo estás llevando a poco, entonces, es decir, había muchos dioses, los judíos empiezan a concentrar a un solo Dios, los católicos uno tal vez en 3, pero depende también de las teologías, y los árabes. Pero de ahí ya no hay mucho que avanzar. Es decir, o dejar a este Dios y ser ateo, o quedarse con ese Dios, entonces ser uno de las 3 religiones. Ya no hay mucho para cambiar en el aspecto teológico. Pero cuando los árabes llegan, en el lugar donde llegan, sí hay todavía mucho tiempo que se pueden cambiar. De eso, esto que muestra de alguna manera, llega Abraham. Abraham, todos están de acuerdo que él llegó. De un lado tenemos a Sara, que nosotros lo conocemos, a Isaac, a Jacob, todo eso lo conocemos. Pero el otro lado,
hay una parte un poco menos conocida, que es Agar, que también está casada con Abraham, una vez o tal vez 2 veces. Hay unos que dicen que Agar se volvió a casar con Abraham después que lo sacó de la casa, Sara murió, ¿y qué hace Abraham? Regresa con Agar. ¿Por qué regresa con la otra si lo mandó antes? Entonces ahí la respuesta más común, porque como segunda opción tal vez no era tan mala, ¿ok? Pero de ahí nace Ismael, ¿ok? Ismael y Isaac, el conflicto entre ellos, ya en este momento cuando son pequeños, ya Sara dice, ya no quiero que estén juntos, es decir, ya hay un conflicto en este momento. De Ismael también tiene 12 tribus, ¿ok? El pueblo judío también tiene 12 tribus, pero Ismael también tiene 12 tribus, y esos 12 tribus se vuelven hoy en día 1.4 billones, pero los judíos máximo 14 millones. ¿Por qué es así? Por la sencilla razón que el judaísmo no hace proselitismo, ¿ok? De una línea casi recta al final llega Mahoma, ¿ok? De Ismael estamos hablando en el año más o menos 2000, es decir, de la creación del mundo, y Mahoma llega en el año más o menos 4300, es decir, 2300 años después de Ismael. Y de Mahoma llega el Islam. Ahora, también los católicos de alguna manera están conectados con el judaísmo porque tienen que conectarse siempre con el rey David. Si no están conectados con el rey David, no hay para qué. Entonces, finalmente todo sale de Abraham. Por eso en la Biblia ya está escrito que Abraham es Av Amon Goim. Es un papá de muchas naciones, no nada más del judaísmo. Abraham se llamaba antes Avram y después se volvió Abraham, porque ahí dice, Av Amon Goim, son diferentes gentiles, diferentes pueblos que están llegando y van a llegar de Abraham. Ahora, interesante, aquí no está, pero el budismo, hinduismo y todo eso también sale de Abraham, porque Abraham, aparte de ese dibujo, tiene 6 hijos más. Y esos 6 hijos lo manda al lejano oriente, como está escrito otra vez en la Torah. ¿Quién? De Abraham. ¿Pero con quién? Con Agar. O con Keturah, que es la tercera mujer. Pero hay unos que dicen que Keturah era Agar. Entonces ya entramos en una discusión histórica. Pero Abraham finalmente se convierte en el papá de todas esas religiones casi hoy en día, tal vez un número así grande, 80% del mundo sale de Abraham y necesita Abraham, uno de los dioses principales del lejano oriente se llama Brahma. ¿Ok? Brahma es las mismas letras de Abraham. Si tiene que ver o no tiene que ver, ya es otra vez discutible. Pero también la esposa de este dios que se llama Brahma tiene un nombre muy parecido a Sara. ¿Ok? Entonces tiene que ver con esto. Ahora, ¿dónde dejan de ser judíos? Es decir, ¿dónde dejan de creer en el judaísmo para tener una religión más? ¿En qué momento? Y eso es lo que vamos a ver, que en el Islam hay muchas cosas del judaísmo que es parte de la tradición. Muchos milagros, por ejemplo, Yosef que baja a Egipto, toda la historia de Yosef, vamos a ver que en el Corán está muy bien relatada. Hay historias que están mezcladas un poco del punto de vista histórico. Por ejemplo, Paró está con Amán. Entonces es una mezcla histórica porque Amán está muchos años después de Paró. Entonces no tiene que ver. Pero la partida del mar también hace parte de la tradición, ¿ok? Ahora, hace unos días alguien me dijo que el maestro entra en una clase y dice que la partida del mar no era un milagro tan grande. ¿Por qué? Porque el agua en ese momento era 1 centímetro. Entonces, pasar 1 centímetro no era un milagro. Entonces los alumnos le dicen, maestro, ahora el milagro es mucho más grande de antes. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque ¿cómo puede ahora decir que los egipcios murieron y se ahogaron en 1 centímetro de agua? Ese es un milagro mucho más grande de que los judíos pasaron el mar. ¿Ok? Entonces, todo eso hace parte de la tradición. Y es más, en el Islam reconocen todo lo que es la Biblia, todo lo que es lo que tenemos la Torah, pero hay una palabra que es importante, que ellos dicen que los judíos de alguna manera cambiaron la Biblia, cambiaron algunas cosas ahí, y por lo tanto ahora llega el Corán, que es el libro más
el mejor libro que podemos tener, porque es el último libro y la última oportunidad de la humanidad de tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios bajó, según ellos, en la Torah con Moshe, porque Moisés, Nebi Musa, es un profeta aceptado, reconocido, ¿ok? Entonces bajó, después los judíos cambiaron las palabras de Dios, entonces le dieron a los católicos con Jesús, pero como profeta, no como hijo de Dios, no como nada de esto, sino lo reconocen nada más como parte de los profetas. Y después, cuando ni ellos hicieron, entonces se volvió parte de al Islam. Y el Islam se hizo la religión, la última oportunidad. ¿Okay? Aquí pueden ver algunas comparaciones con las tres religiones. Aquí tenemos el Tanaj, el Talmud, es decir, Torah escrita, Torah oral, diferentes cosas o diferentes bases, ¿ok? Cómo se forman las cosas. Pueden ver que el Islam se está acercando mucho más al judaísmo que los católicos, no que el cristianismo, pero no porque lo aman o no lo aman, sino también porque la creencia de creer en un solo Dios y todo eso, la obligación está, lo vamos a ver que tiene mucho que ver con el judaísmo y ese va a ser la parte central hoy de la clase. Termino con lo que empezamos con las mujeres de Mahoma, ¿ok? Había otra. ¿Qué pasó ahí? Tiene otra mujer, se llamaba Zinab, que era también una viuda de la batalla de Badr, ¿ok? Ella tenía 20 años o otras opiniones 48 años. Ustedes ven que las opiniones no están tanto en los extremos, ¿no? Están más o menos bien. Tenía otra mujer, se llamaba Ind, ¿ok? Otra mujer Rihana, que era de alguna manera como esclava, que lo agarró de los hijos de Nadir. ¿Ok? Y según muchas opiniones, ella era judía. ¿Ok? Vamos a llegar a una mujer más judía que tenía. ¿Cómo se llama? Pero, judía. Ella era judía, pero no según todas las opiniones, pero había una mujer, lo vamos a ver, que se llamaba Safía o Sefía, cada uno lo pronuncia diferente, y ella sí era judía, tenía 17 años, de los judíos de también los hijos de Nadir. Su esposo murió en la batalla de Khaybar, que vamos a llegar a esto, una batalla que se hizo contra Mahoma, ¿ok? Entonces Mahoma la agarró y se casó con ella, ¿ok? Tenía también Maimona, que tenía 36 años, una María, que también era católica, ¿ok? Entonces tenía de todas las religiones. ¿Okay? Sí. Juaría también tenía de Ramle, de Etiopía, pero ella es interesante porque ellos se casaron sin la presencia del novio. Se casaron en Etiopía, pero de alguna manera sin la presencia de Mahoma ahí. ¿Ah? En correspondencia. Sí, entonces, pero se casaron, era una de las 13 mujeres que tenía. Mahoma, como ya dijimos, se crece la mayoría de su vida sin sus papás, pero entonces está con su tío Abu Talib, que es también una figura bastante importante, influyente en esa región, en ese momento. Como vimos antes, que se casó con Khadija, y después la hija de él se casó con su primo Ali, que también una parte muy importante. Ok. Ya hablamos de 570 hasta cuando nace, 595 cuando se casa la primera vez, lo que sabemos, no sabemos qué pasó antes, y de ahí vamos a llegar al año 610, que es el año tal vez más importante, se llama Lilat el-Hadr, que es la noche del destino, ¿ok? Es tal vez el momento más importante del Islam, porque ahí es la primera vez que el ángel Gabriel, ¿ok? Jabril o Jibril es la primera vez que aparece con Mahoma y le empieza a decir, ese se llama la Sura 96, Sura el-Alaq, la Sura una de las importantes del Islam, porque ahí empieza el primer encuentro que tiene Mahoma con Gabriel. Después hay fiestas de eso y eso lo vamos a hablar. Y le dice Ikra. Ikra es lea.
y Mahomar le dice, no sé leer. Entonces de ahí hay un punto interesante. De ahí hay unos que dicen que Mahomar no sabía leer y escribir. Y hay unos que están de acuerdo con eso, porque en esos lugares no había cultura de leer y escribir. Pero hay unos que dicen que era comerciante. No puede ser que no sabía escribir y leer para nada. Entonces dicen, cuando Mahomar le dice que no sabe leer, quiere decir, no puedo leer de la emoción, de lo que esto, no puedo leer. No es que no sé leer, sino no puedo. Le dice, no, lee el nombre de Dios. ¿Ok? Y de ahí, si no sabía antes, de ahí empieza a dedicar su tiempo para leer, para aprender a leer y escribir, y para poder leer el nombre de Dios, lo que viene después. Llega a la casa, ¿ok?, de esa revelación que tenía, y le dice a su esposa, Khadija, le dice, mira lo que yo vi, lo que yo escuché el ángel Gabriel. No sé, ustedes qué hubieran pensado cuando el otro llega con ustedes. Si yo voy a llegar con ustedes, le voy a decir que escuché, que me dijo, que Dios, que esto, ustedes me van a mandar tal vez al manicomio. Pero su mujer le da soporte. ¿Ok? Aprenden de la mujer de Mahomar, le da mucho soporte a Mahomar. Y por eso dije que es una mujer muy importante en el Islam, porque ella lo cree, y no nada más lo cree, sino lo motiva, y lo dice, por supuesto, es importante. Y de ahí, cada noche, Mahomar empieza a recibir palabras de Dios, ¿ok? Empieza a recibir palabras de Dios, y de ahí es el momento que se empieza a formar lo que conocemos el Corán, porque el Corán son palabras de Dios según el Islam, ¿ok? El Corán Mahomar no escribe el Corán. Hay una discusión teológica si el Corán bajó del cielo y nadie lo escribió, o se lo escribieron a través de lo que Mahomar escuchó. Pero si lo escribieron, yo creo que una de esas discusiones teológicas lo podemos ver también en el judaísmo. ¿Ok? No es una discusión nada más en el Corán. El Corán, en el primer, como antes mencionamos a Abu Bakr, es el primer califa, ¿ok?, que empieza a escribir el Corán, pero 20 años después de la muerte de Mahomar se cierra el Corán. El Corán tiene 114 capítulos, ¿ok? Y ese lo vamos a ver después en la otra clase. En el momento del Osman ibn Affan, que así se llamaba, ¿ok?, es el primero de la familia de Mahomar que se convierte al Islam en Medina, y él escribe, en su momento se termina de escribir el Corán. Ok, cuando Mahomar llega con todas sus visiones o todas sus palabras que llegan de Dios, una de las palabras es que Dios es el único y no hay más dioses. Entonces, ¿qué dicen los tribus del lugar donde llega Mahomar en Meca y eso? ¿Qué le dicen? Señor Mahomar, tú no estás diciendo nada de Dios, sino estás copiando todo de los judíos o de los católicos. Y eso ya conocemos, pero no creemos en eso. Entonces ellos no quieren creer en él, ¿ok? Y él le dice, de alguna manera trata de obligar a la gente, pero todavía no tiene suficiente fuerza para obligar a la gente de creer en un solo Dios. Lo que sí hace Mahomar, tiene dinero. Y por tener dinero empieza a comprar esclavos. Y al comprar esclavos lo convierte al Islam, a esos esclavos. Entonces empieza a tener gente, de alguna manera, a la fuerza. Porque ya son esclavos de él, ellos deben de cumplir su palabra, y así empieza el Islam. Quiere decir, si no hubiera tenido dinero, el Islam nunca hubiera existido, nunca hubiera llegado al mundo, porque ninguno le hizo caso, porque ya había judíos, ya había católicos, y ser el tercero que copia la idea que hay un solo Dios no era tan atractivo. Pero a través de tener esos esclavos, vamos a ver que Mahomar empieza a desarrollarse. En el año 619 es un año que se llama el año de la tristeza, porque Abu Talib, su tío, muere, y también su esposa, que le dio todo el soporte, Khadija, también muere. Pero pasa también algo bueno, siempre en tristeza hay cosas buenas. ¿Ok? Omar ibn Khatib, de las personas que más estaban en contra de Mahomar, se convierte al Islam en este año, y ese muestra de alguna manera un cambio, porque
la guerra contra Mahoma se está un poco bajando. En 620 se casa con la hija de Abu Bakr, que es Aisha, y Saida, que vimos también antes. El 622 es también un año muy importante en el Islam. De ahí empieza el calendario musulmán. El calendario musulmán empieza en este año que se llama la Hijra. La Hijra es el momento, en realidad, para que sepan, los judíos tenemos el calendario solar y lunar, solar en años, lunar en meses, y los católicos tienen nada más solar, los árabes tienen nada más lunar. ¿Qué quiere decir lunar? Que el año también, por ejemplo, Rosh Hashanah de nosotros siempre cae más o menos en la misma época del año. Pesach siempre cae en la primavera, ¿ok? Pero el Ramadán de los árabes puede caer una vez en el verano, una vez en el invierno. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 11 días entre el calendario solar a lunar y eso hace que todo se puede mover. Nosotros hacemos una vez cada 3 o 2 años en un círculo, agregamos un mes más para cuadrar esto, para no llegar a tener esos cambios. Los árabes no tienen esto, ¿ok? En este año, en el Yatriv, que es Medina, ¿ok? Hay un grupo que se está peleando y había muchos grupos ahí, están peleando por temas de negocios y Mahoma se va a este lugar, a Medina, para poner paz en este lugar. Hay unos que dicen que no fue para poner paz, sino simplemente lo echaron de Meca. Lo echaron de Meca por todos los problemas que él hizo, porque quería quitar a todos los dioses. Entonces, él agarra 70 personas de sus seguidores, tal vez la mayoría otra vez eran esclavos que él compró antes, y empieza, se va a este lugar que se llama, es decir, Medina, ese se llama la Hijra. La Hijra es el momento clave que empieza el calendario musulmán. En el momento que el camello se para, es el momento que él pone la primera mezquita del mundo, ¿ok? Ahí en este momento, y ahí empieza a desarrollar la religión Islam. ¿De dónde viene la palabra Islam? Hay una teoría que salam en árabe es shalom. Islam, que es no paz, lo shalom. Pero no es un juego de palabras. Islam, sí, es en hebreo y mezclado con español, creo. En realidad, la palabra Islam es sumisión. Entonces, esa es la palabra importante del Islam. Y ahí Mahoma hace lo que es ese documento que le mostré antes. Ese es el documento, primer documento del Islam. Con ustedes no lo voy a leer todo, pero aquí Mahoma pone la base de la teología musulmana. Y esa teología es muy interesante conocerla y saberla porque vamos a entender muchas cosas. Si uno va a leer ese documento que tiene otra página, lo vamos a ver. En rápido lo vamos a ver. Ese es el mensaje que Allah le da para los creyentes y los musulmanes. ¿Ok? Aquí está hablando, Mahoma quiere también agarrar a los judíos y a los católicos. Después decepciona mucho que los judíos no lo quieren aceptar y por eso cambia el lugar del rezo, porque siempre rezaron a Jerusalén, pero del momento que Mahoma ve que los judíos no lo quieren aceptar, cambia el rezo para Meca. Pero entonces Mahoma cuando llega él quiere ser para todos. Entonces para Quraysh y la gente de Yatrib, que es Medina, ¿okay? Ese es el tribu principal que era en este momento, ¿okay? Ahí dice, los musulmanes es una sola comunidad, se llama en árabe la Umma, ¿okay? Es de alguna manera especiales, lo podemos decir en otras palabras que más conocidos, pueblo elegido, ¿okay? Entonces los musulmanes se convierten a través de ese papel, el pueblo elegido de Mahoma, pueblo elegido de Jibril, de Gabriel o de Dios, ya cada uno puede decidirlo, ¿okay? Ahí ya está dando esto, pero quiero llegar a un punto más importante, que ahí dice más allá, y también en el otro, aquí, ¿ok? Aquí pueden ver, por ejemplo, el número 10, quienes de los judíos no sigan tener auxilio y concepción, no serán, ni se los hubieran, ¿ok? Pueden ver, si alguien léelo, puede entender que Mahoma
de alguna manera dice, y hasta hoy en día es así, el Islam divide el mundo en tres partes. Tres partes. La primera parte es el Dar el Islam, es la casa del Islam. La casa del Islam son lugares, países que tienen opción de cumplir las leyes de la Sharia, okay, las leyes árabes, las leyes musulmanes, que tienen fronteras con países árabes, que pueden vivir ahí muy bien. Estos son los perfectos, son los hijos de el pueblo elegido, los que van a ganar el paraíso, etc. Después hay Dar el Harab, que es la casa de los kofrim, de los apóstatas. Esos son los idólatras, los que no creen en ningún dios, los que creen en muchos dioses o que son ateos. Todo casi el lejano oriente. ¿A ellos qué hay que hacer con ellos? Matarlos. No hay otra opción. ¿Okay? Pero la tercera opción, el tercer grupo, ¿okay? El tercer grupo es los judíos, o los católicos, o los mandaim, que es otro grupo. Son tres grupos que son monoteístas. Creen también en Dios, no hay que matarlos. Ellos pueden vivir bajo del gobierno musulmán sin ningún problema. Van a tener que pagar algo. ¿Okay? Se llama Dimi. Ellos tienen algunos derechos también. Son protegidos por muchas cosas. Y se llama el Kitab, que es el pueblo del libro. El pueblo del libro no es nada más los judíos. Son los católicos o todos los que tienen el libro, que son también un grupo que podemos encontrar en el lejano oriente. Entonces, de alguna manera, ese lo podemos ver y es importante saberlo, que el antisemitismo que sale del Islam, o no lo llamamos antisemitismo porque los musulmanes también son semitas, pero el odio que sale del Islam a los judíos no es lo mismo el odio que conocemos de otros países. Es totalmente diferente. Por eso vemos casi en toda la historia que el Islam vivió muy bien con los judíos. Hay excepciones. Ahora, la mayoría de las excepciones, como vamos a ver, no eran por odio, sino eran por discusiones de negocios, por discusiones, es decir, temporales, vamos a decir. No es un odio que no se puede explicar, como llega Hitler y quiere matar y terminar a todos los judíos sin explicación. Ese normalmente no pasó con el Islam. El Islam sí vivió muy bien con los judíos. Podemos ver muchas historias y que había problemas, los árabes que tenían problemas con los judíos, a veces se fueron con el rabino para pedirle ayuda. Había un musulmán, ese lo cuentan, una historia verídica, lo escuché de una persona que escuchó de otra persona, que tal vez escuchó de otra persona, y él cuenta que un árabe le prestó dinero a un judío. Después de un tiempo, llega el árabe y le dice al judío, devuélveme el dinero. Y el judío dice, mira, ¿cómo te llamas? No te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si a mi dinero sí me conoces, devuélveme mi plata. Y el judío dice, mira, yo no te conozco, no sé qué estás hablando, estás totalmente perdido. Entonces, ¿qué hace el árabe? Se va con el rabino y le dice, rabino, por favor, tú me conoces, este señor me debe plata y no me quiere devolver. Entonces el rabino le dice, ok, yo voy a hablar con él. El rabino llama a este señor y le empieza a decir, mira, esos árabes hay que quitarle todo el dinero, hay que robarle porque ellos hacen cosas malas con el dinero. Entonces el señor le contesta, rabino, no se preocupe, ya lo hice. Entonces el rabino dice, ya lo hiciste, ahora agarra todo el dinero y devuelve al árabe el doble de lo que agarraste. Entonces había una relación buena con los árabes en la mayoría del tiempo de la historia. Ahora, todo eso cambió con el Estado de Israel, con el sionismo, que ya el sionismo de alguna manera es una amenaza a la teología musulmán. Porque si la teología árabe dice que Mahoma llegó para de alguna manera cambiar el judaísmo y el judío tiene que vivir bajo del árabe, entonces ¿cómo puede ser que eso se va a cambiar y el judío va a tener un gobierno encima de los árabes? Una de las cosas que lo vimos, un ejemplo muy básico, no es el tema ahorita de esa clase, pero los detectores que pusieron en el monte, los árabes se enojaron y todos preguntaron por qué se enojan los árabes si en Meca también hay, si en cualquier mezquita afuera de Israel también hay, ¿cuál es el problema? Y después, cuando uno entiende eso, el problema no era los detectores, el problema era que los judíos lo pusieron. Los judíos no pueden estar encima de los árabes, los israelíes no, sino pueden vivir, no lo odiamos, pero bajo. En Irán cuentan los judíos que ellos viven muy bien. ¿Por qué? Porque ellos están bajo del gobierno iraní y ahí no tienen problema con ellos. Quiere decir, no hay un odio profundo aquí, hay incluso amor.
incluso puede haber una relación muy buena y también hay muchas historias de relaciones buenas. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los documentos, podemos decir, principales del Islam. Sigo un poco. Después de ese cuento, hay una de las cosas, los cuentos importantes, escuchen bien, una de las cosas importantes que tenemos que saber, dice que el ángel Gabriel agarró una noche a Mahomar con el borak, con un animal, ¿ok? Y según el Omar el Hitab, que es uno también de los esos, dice que ese ya aparece en el Hadith. Este lugar, ¿a dónde se fue Mahomar en esta noche que se fue con este burro o con este burro? ¿A dónde se fue? Entonces, como dije, según Omar el Hitab, él se fue a El Aqsa. ¿Dónde era El Aqsa en este momento? Entonces, ¿dónde es El Aqsa? Todos dicen que es Jerusalén, ¿ok? Pero le voy a dar a algunos historiadores árabes que dicen que no es. Primero, El Aqsa en árabe es la mezquita que está lejos. ¿Qué lejos? ¿Ok? Porque cuando los árabes en algún momento no les dejaron llegar a Meca, entonces lo pusieron en un lugar un poco más lejos, le dijeron, ahí también pueden rezar. Ese era El Aqsa. Es decir, era un poco más lejos de Meca. Entonces lo llamaron el más lejos. Pero no llegaron hasta Jerusalén. Lo voy a leer, un historiador, Ibn Khaldun, ¿ok? Él tiene un libro que se llama Mujdima, ¿ok? Dice así, que Eretz Israel, la tierra de Israel es el lugar único de los judíos, ¿ok? Y no tiene nada que ver con el Islam. Yaqut el-Hamawi, que es otro historiador árabe, dice, Meca es sagrada para los musulmanes y Jerusalén de los judíos, ¿ok? Y también Abu Tamia también dice que no hay un lugar en Jerusalén que puedes decir que es sagrado para el Islam. El otro historiador que se llama El-Waqidi dice en su libro que la mezquita El Aqsa está en una ciudad que se llama Gerena. No tiene nada que ver con Mahomar, lo que está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el año que estamos hablando, 611, 620, no importa qué año, en estos años, ¿qué había en el monte en Jerusalén? No, había una iglesia, ¿ok?, de la época bizántica, que no tiene nada que ver con el Islam. Entonces, Mahomar se fue a un lugar católico, a un lugar bizántico. ¿Qué hizo ahí? ¿Cuál es la importancia de estar ahí? ¿Ok? Entonces, ese también importante es saber qué hizo en esta noche. Pero aparte de eso, de ahí donde llegó, de ahí el ángel lo llevó a los 7 cielos. 7 cielos es un concepto también judío. En el Talmud aparece ese concepto de los 7 cielos. No es un concepto esto. Y en cada cielo vio otra persona. En un cielo vio a Abraham Avinu, a Yitzhak y también a otros que él vio ahí. Y ahí llegó al séptimo. Al séptimo encontró a Dios mismo. Ya es el primer encuentro que tiene Mahomar con Dios. ¿Ok? Y de ahí él recibe de él la obligación de rezar 5 veces al día. Ahí viene el punto para mí más importante de la clase. ¿Ok? Mahomar en este momento establece el ayuno del 10º día. Se llama la Sura. ¿Ok? Ese aparece en la Sura 2. En el versículo 183. Dice que así como los judíos ayunan en Kippur. ¿Por qué ayunan en Kippur los judíos? Mahomar dice, porque Paró y Amán lo querían matar y se salvaron. Entonces conecta Purim con Yom Kippur. Tal vez por tener a Purim y a Kippur muy parecido, y como el Talmud dice que el Yom Kippur es como Purim, se conectó todo y se hizo una mezcla. En Kippur no se salvamos de ninguna cosa. En Purim nos salvamos, pero él ya lo conectó. Pero aquí vamos a ver, para mí, la base de la teología musulmana, de dónde sale. Interesante. Si Mahomar, la primera impresión, o la impresión más grande que tiene de los judíos es Yom Kippur, entonces podemos entender muchas cosas. ¿Cuántos rezos rezamos en Yom Kippur? 5. El único día del año que rezamos 5 rezos es Yom Kippur. Entonces, Mahomar, ¿cuántos rezos tiene en el Islam todo el año? 5. Esos 5 no salen del aire. Esos 5
tiene una base del Yom Kippur. ¿Qué hacemos en esos rezos en Yom Kippur? El único día que nos aposternamos al piso es Yom Kippur. ¿Qué hacen los árabes en el rezo? También, la forma de esos 5 rezos es muy parecida a la forma que estamos rezando en Yom Kippur. El ayuno también es una cosa central en el Islam. Central, porque el Ramadán, un mes completo que después se vuelve un mes, ¿ok? Es ayuno. Otra vez, el ayuno es Yom Kippur, ¿ok? Ropas blancas, la mayoría de los árabes en las mezquitas y eso usan ropas blancas. ¿Qué usamos en Yom Kippur? Ropas blancas, ¿ok? Tiene muchas cosas que tiene, como dije, los 7 cielos, ¿ok? Hablan mucho del diablo, hablan mucho de los castigos, hablan mucho del temor. El Islam, la teología musulmana está basada mucho en el temor de Dios, el temor de las cosas, y eso es Yom Kippur. Nada más que los judíos lo hacen un día al año y los árabes lo volvieron una teología de todo el año. Pero finalmente, ¿de dónde sale? Para mí, la teología musulmana, toda esa religión está basada en un día que tenemos, que es Yom Kippur. De ahí salen muchas cosas. La Shahada, la declaración árabe, ¿ok? Lo que dicen, Ashhadu illa illallah wa Muhammad Rasul alallah. ¿Qué dicen eso? Yo doy testimonio que Dios es único, ¿ok? Y Mahoma es su enviado. Ok, dejamos un segundo a Mahoma es su enviado en la primera sura del Corán, que es la sura, uno también de los más importantes, ¿ok? Y más cortas. Es una sura muy corta, se llama el Fatiha, como empieza, y ahí dice, no aparece Mahoma ahí aparece nada más Dios. ¿Ok? Es la única sura que no aparece el nombre de Mahoma, y aparece que Dios lo molid, lo nolad, Dios no nació, y no va, es decir, no trae hijos. De alguna manera, ahí aparece que Dios es único. En otras palabras es, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Es las mismas palabras, pero en árabe. Es decir, agarrar Allah el Akbar, agarrar muchos dioses. ¿Qué es Elohim? Elohim en hebreo, ¿qué es? ¿Qué es Elohim en hebreo? Dios en singular o plural. Plural, porque Él es singular. Elohim es plural. ¿Qué hacemos en Shema Israel? Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Todas las fuerzas del mundo es uno en realidad. No hay 2 dioses. Hay muchas fuerzas en el mundo, ¿cierto? Hay fuerza del agua, hay fuerza del sol, hay fuerza del viento. Hay muchas fuerzas del mundo, no podemos decir que no. Pero esas fuerzas se vuelven a ser uno. Porque es uno, Dios es uno. Dios está en cualquier lado, pero es uno. ¿Ok? Eso es lo que hacemos los judíos. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y la parte que nacimos con eso, que uno fallece con eso, y en Yom Kippur es la parte central, es decir, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lo que gritan es en Yom Kippur. Y la parte central del testimonio árabe es esas palabras, pero en árabe. Pero agregan a Mahoma también. Pero la base de esta teología, estamos hablando de Yom Kippur. Entonces, lo que vemos aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, el mundo venidero aparece en la Torah. No aparece en la Torah. La Torah escrita no aparece en el mundo venidero. Pero sabemos que hay mundo venidero. ¿Qué se hace con el mundo venidero? ¿Qué hay en el mundo venidero, según el judaísmo? O lo voy a contestar más la pregunta. ¿Va a ser una recompensa material o espiritual? Espiritual. Espiritual totalmente. ¿Ok? El mundo ahí es espiritual. El mundo aquí, ¿qué es? Material. También. Hay que disfrutar. Por ejemplo, ¿qué hacemos en cada rezo? Comemos. ¿Qué hacemos en cada fiesta? Comemos. Hay bar mitzvah, comemos. Hay boda, comemos. Hay brit, comemos. Uno terminó de estudiar, terminó Maseje, terminó un tratado de Talmud, hay que traer comida. ¿Ok? Shiva, alguien falleció, hay que traer comida. Y me imagino que ustedes no estaban en una Shiva de un marroquí de verdad. Ese es el mensaje que Allah le da. Pero comida de todo tipo, parece una boda. Parece una boda. Y cuando hay Yortzeit también parece una boda.
Es decir, traen comida en cualquier ocasión. ¿Qué está pasando con los judíos? ¿Tienen hambre o porque hay algo más aquí? Porque en realidad hay algo más importante aquí. Porque en realidad en este mundo estamos en un mundo de acción, en un mundo material y tenemos que saber cuál es nuestro trabajo en el mundo material. Este es mundo material y el otro es mundo espiritual. Un día al año, tenemos que saber y pensar y sentir cuál es la recompensa y cuál es el mundo venidero, que es Yom Kippur. No es día de tristeza, es día de alegría, pero nos ponemos de blanco, nos ponemos diferentes, nos ponemos como en el mundo venidero. Los muertos usan ropas blancas, las montadas. Entonces, de alguna manera, Yom Kippur es una opción del año de ver qué es el mundo venidero. ¿Qué hicieron los árabes? Al revés. Agarraron el Yom Kippur, lo bajaron a este mundo. Este mundo, ¿cómo hay que vivirlo? Espiritual. ¿Cuál es la parte más importante de este mundo? La parte espiritual. ¿Ok? Esa es la parte más importante. Si hay que morir, hay que morir. ¿Ok? Después vamos a ver de dónde sale esa muerte, pero la parte espiritual es la parte más importante. Por eso hay más rezos, hay más cosas. Todo el Islam está basado en la parte, en la columna espiritual. De otro lado, lo podemos ver que el mundo cristiano está basado un poco más en la parte material. Ama a tu prójimo más, es decir, dale el otro lado, reza por tus enemigos. Todas esas cosas hablan por la parte material del mundo, por la parte de la sociedad. Pero el Islam agarró la parte espiritual. Pero lo más interesante es que el mundo venidero del Islam, ¿cuál es? Todo es material. Uno lee el Corán, lo que aparece, la recompensa, aparte de la Virgen de 72 años, hay otra cosa aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el castigo? Uno de los castigos es que uno tiene que comer un árbol que le va a generar mucho daño adentro. ¿O cuál es la recompensa? Es comida, es sexo, es muchas cosas que son totalmente materiales. Es decir, el mundo espiritual, el mundo venidero se vuelve el mundo más material y este mundo se vuelve el mundo más espiritual. ¿Por qué? Otra vez, mi teoría es que todo está basado y sale de Yom Kippur. Yom Kippur de nosotros es espiritual y la impresión más fuerte de Mahoma es de Yom Kippur. Por eso todo el Islam de alguna manera tiene que ver con lo que estamos haciendo en Yom Kippur. Pero aquí aparece, y lo que sabemos, que cada persona tiene dos necesidades principales. Una necesidad espiritual, una necesidad material. Si no lo cumples aquí, si este mundo lo vuelves espiritual, debes volver tu mundo venidero en un mundo material para que la gente te haga caso, porque esa necesidad existe. Por eso, en el Corán, para atraer a la gente, le habla de una forma material, porque la parte espiritual ya lo están haciendo aquí. ¿Ok? Se enoja con los judíos que no lo reciben, como dije antes. Después Mahoma quiere recibir más fuerza. ¿Qué hace Mahoma para recibir más atención? Empieza a robar los camellos y la gente que están pasando en el desierto. Así de sencillo. Está robando la gente, los comerciantes que están pasando ahí. Y en el año 600, lo que se estaban haciendo, ¿ok?, por lo que hizo Mahoma ahí en el desierto, confiscaron la mercancía de sus seguidores en la Meca. Entonces, eso empieza a poner muy tenso. En el año 624, ¿okay?, Mahoma agarra 600 personas para, de alguna manera, robar una cantidad de personas que vienen desde Siria con mucho dinero, y él está tratando de robar eso. Llegan en Badr. En Badr es un lugar donde los seguidores de Mahoma, que son pocos, ganan. Estamos hablando de 300 personas ya en Badr, que están ganando más de 1000 personas. Para ellos ya se considera un milagro, por lo menos como Hanukkah, de pocos contra muchos, y le da mucha fuerza para poder seguir a robar más y más gente. En este momento, el tribu judío de Banu Kanyoka, ¿okay?, que también eran unos judíos, lo sacan de Medina, ¿okay?, lo expulsaron de ahí, y en el año 625, ¿okay?, Abu Sufyan llega a hacer una guerra contra Medina con 3.000 personas, ¿okay?, para
poder vengar lo que pasó antes con los 1000 que los seguidores de Muhammad lo ganaron. Entonces, de alguna manera llega la venganza. La venganza también es un punto central en el Islam, en toda esa cultura. Llega a vengar, pero ahorita con mucho más personas. En este momento llega Muhammad y gana también en esta batalla. Él regresa otra vez con 10,000 personas. ¿Ok? Ese es uno de las batallas importantes. En este momento, Muhammad gana esta guerra. Dentro de esas guerras hay guerras que también Muhammad pierde. Hay guerras que casi muere. Hay guerras que lo heridan. Hay guerras que sale casi solo. Pero otra vez, en la naturaleza de las guerras y empieza a agarrar fuerza. Esa guerra de contra 10,000 personas que llegan con Abu Sufyan, en esta guerra que gana, es el punto más importante para Muhammad en este momento. Los judíos en ese momento de Banu Qurayza, de un tribu, eran aliados de la gente de Meca contra Muhammad, y por eso cuando Muhammad gana esta guerra, mata a todos esos judíos. ¿Cuántos murieron en esta guerra? Ya hay unos que dicen 40, unos dicen 900 y unos dicen un poquito más. Muhammad mata a todos los hombres nada más, a las mujeres y eso agarran los musulmanes. ¿Por qué lo mató? Otra vez, no por odio contra los judíos, sino porque eran aliados con sus enemigos. ¿Ok? Entonces es una guerra que tiene, que de alguna manera lo podemos entender. ¿Ok? No podemos justificar, pero sí lo podemos entender. ¿Ok? Una guerra que siempre lo recuerdan, la batalla de Khaybar. ¿Ok? Siempre se Khaybar al-Yahud, ¿no? Que recuerdan a los judíos lo que pasó en Khaybar. ¿Ok? 628, Muhammad llega, hace una tregua, una udna, lo que se llama en árabe, y de alguna manera dejar el fuego y vamos a hacer paz. ¿Ok? Y lo hace con la gente de Quraysh, de Meca, ¿ok? Para 10 años y 10 meses. Pero mismo Muhammad dice que ellos no cumplieron lo que tenían que cumplir y por eso llega a hacer la guerra contra ellos, aunque Muhammad mismo, él rompió esa tregua, él rompió este acuerdo, no era por el problema de ellos, sino él rompió. ¿Por qué lo rompió? Porque de alguna manera sus amigos, sus seguidores, le dicen, mira, ahora tienes mucha fuerza, estamos hablando en el año 630, ¿ok? Muhammad se siente fuerte y dice, si no voy ahorita a conquistar a Meca, ¿por qué tengo que conquistar a Meca? Porque en Meca están todos los dioses, en esta cava. Si no conquisto esta cava que tenía que aparecer aquí, ¿ok? Entonces no voy a poder tener a la gente bajo de mi Islam, bajo de mi religión, porque tienen todavía esos dioses. Lo que yo tengo que hacer es matar a todos esos dioses, sacarlos, limpiar la cava, y si voy a limpiar la cava, ya no van a tener dioses. No van a tener dioses, se van a estar conmigo. Entonces Muhammad siente de alguna manera la importancia de conquistar a Meca, aunque hay una tregua, aunque hay un acuerdo con Meca de 10 años. Y estamos hablando después tal vez de 2 meses que Muhammad ya lo rompe. Pero aquí viene otro tema importante. ¿El fin justifica los medios o no justifica los medios? El judaísmo dice que no. No importa el fin, no puedes justificar. Yo tengo el fin de despertar a las 5:30 de la mañana para rezar. Pero yo tengo problema, yo duermo muy duro. Si no pongo 10 de despertadores, no despierto. Está bien, pongo 10 despertadores. Pero si pongo 10 despertadores, se despierta todo el edificio. ¿Ok? Pero no importa. No importa. ¿Por qué no importa? Porque yo tengo que ir a rezar. ¿Estoy haciendo bien o mal? Mal. Tú con tu rezo, que sea muy importante, no puedes justificar que estás robando el sueño de tu amigo. Eso está muy claro en el judaísmo. El fin no justifica los medios. Pero para Muhammad, para el Islam, de alguna manera el fin sí justifica los medios. Para ganar el fin puedes pisar cualquier otra cosa. Eso se llama también de alguna manera la taquilla. La taquilla es, también puedes mentir para ganar algún fin. ¿Por qué? Porque el fin es más importante de los medios. Entonces, si Muhammad dice, si yo no voy a conquistar Meca, no voy a poder tener el Islam en todos lados,
entonces tengo que romper mi palabra. Es más, romper mi palabra, decir que ellos lo rompieron para poder llegar a mi fin. Los judíos dicen, no, el camino también hace parte del fin. No hay un fin que Dios te dice, tienes que estar allá, nada más. Dios te dice, todo eso es importante para mí, exactamente como el fin. Por eso la filosofía, si el fin justifica los medios o no justifica los medios, está pasando en la explicación que Dios quiere de ti. Según el Islam, Dios quiere de ti el resultado final. ¿Qué haces en el resultado? No importa qué hiciste en el camino. Al final hiciste bien. Yala, está todo bien. ¿Ok? Pero para el judaísmo no. Dios no te pide un resultado final. Dios te pide un camino de vida. Por eso el judaísmo es un poco diferente de una religión normal, porque no es nada más una religión que tienes que hacer A, B, C, sino también tienes que vivir con esto, caminar con eso, que hace parte de esto. Uno no puede, por el fin que tiene algún pensamiento, alguna cosa que quiere, puede también justificar. Había gente que sacrificaron a sus hijos. Ese se llamaba Molech. Ese aparece en la Torah también. No puedes sacrificar. ¿Y por qué sacrificaron a los hijos? Lo podemos ver en las pirámides en muchos lugares del mundo, que sacrificaron ahí gente. Hay gente mayor que no podían subirlo, pusieron pirámides más pequeñas, pero sacrificaron hasta los hijos para Dios. Es la misma cosa que Dios me pide un fin. Entonces yo, no importa los hijos, no importa familia, no importa todo lo que hay aquí, yo voy a terminar allá. Había una vez una persona, pero también tiene que ver con el sacrificar a los hijos. Era muy tacaño y una vez secuestraron a su hijo. Entonces él llama, de repente lo llaman, la persona que secuestró a su hijo, lo llama, le dice, mira, tengo a tu hijo. Si me pagas $200,000, lo voy a liberar. Si no, lo voy a matar. Entonces la persona le pregunta a esa persona, le dice, mira, pero yo quiero saber que mi hijo está bien antes de pagar. Está bien, hijo, está perfecto. Come bien, come muy bien. Toma bien, toma muy bien. Duerme muy bien. Entonces, mira, si puedes llevar a su hermano también. En este momento hay gente que para justificar de alguna manera alguna cosa pueden hasta sacrificar a los hijos, pero ya vemos que es un absurdo. Entonces Mahoma llega a Meca y logra conquistar a Meca y logra también a limpiar la Kaaba. Ya dije que todos los momentos son importantes en el Islam, pero en realidad hacen parte de esa larga historia. En este momento que Mahoma dice, Nitila ilalá, no hay Dios aparte de Allah, es decir, había muchos dioses, se quedó con Allah, que es el Dios más importante, como vimos Allahu Akbar, y dice, no hay otro Dios aparte de él. Y en este momento hace sus vueltas, y este es el momento que podemos decir que el Islam ya empezó a tener su fuerza en los últimos años para llegar hoy a ser 1.4, 1.5 o tal vez sea 1.6 billones de creyentes del Islam. Ahí empieza. En el año 631, cada tribu de esos lugares, esa gente eran, nosotros solo le llamamos comunidades, pero en ese momento todos eran tribus, como vimos, Banu Qurayza, que eran judíos, Banu Qadir, y cada uno tenía su tribu. Cada uno llega con regalos a Mahoma. ¿Qué quiere decir? Lo que Mahoma pensó tenía razón. Si no voy a limpiar la Kaaba, nunca voy a poder. Limpió la Kaaba y todo el mundo llega a pedir su cercanía. Y le entregan regalos, le entregan todo, porque ya entienden que él es el origen ahorita de sus fuerzas, porque él de alguna manera tiene a Dios cerca, porque él ya habló con Dios, él ya vio a Dios según él. Entonces para la gente que no tienen otro soporte espiritual, Mahoma se vuelve soporte y por lo tanto empieza a agarrar toda su fuerza, y en este momento el Islam empieza a difundir en todo el mundo. Un año después de eso, Mahoma muere. ¿Ok? Otra vez, el promedio de la vida en ese momento no era tan largo. Si recuerdan, Mahoma en este momento tiene 62 años. 62 años en esa época no era tan mal. ¿Ok? Mahoma muere y deja tres cosas principales, con eso terminamos hoy. Deja la religión del Islam, de alguna manera lo trajo,
lo puso y logró ponerlo en Meca, que era el lugar donde lo sacaron en el año 622. Lo sacaron de ahí logra regresar y a poner esa religión encima casi de todos, ¿ok? Parte también de los judíos que tenían que esto. El Corán, que es la palabra que él recibe todas las noches, ¿ok? El Corán tiene 114 capítulos, suras se llama. ¿Cuánto tenemos en la Biblia? 929, ¿ok? Entonces, para que sepan, no quedarse nada más con el Corán. Y la Umma, como vimos, Mahoma con el documento que hizo, le da al pueblo musulmán la definición de un pueblo elegido, de una comunidad cerrada, de algo especial, de algo aparte. Por eso también es parte de la protección de la misma religión. Pero esas tres cosas sí lo hace, la cuarta no lo hace. Y ese trae todos los problemas que tienen hoy el Islam. Mahoma no habla de una forma clara sobre algún heredero, alguna persona que va a seguir sus caminos. No lo dice en una forma muy clara. Hay unos que dicen que sí lo dijo frente de mucha gente, pero ahí empieza la división entre los sunitas y chiitas, ¿ok? Tenemos en el mundo 80% del mundo árabe, del mundo musulmán, son sunitas, ¿ok? Y ellos dicen que Mahoma tiene esos 4 califas que lo vimos antes, ¿ok? Que lo vimos también en uno de los cuadros. Osman ibn Affan, que él lo que escribió el Corán. Abu Bakr, que es el papá de Aisha, de una mujer de Mahoma. Omar, que es el gran conquistador. Y Ali ben Abu Talib, que era el tío de Mahoma. Ellos son los 4 califas, la Rashadin, los ortodoxos, los primeros. Y para el Islam sunita, ellos son los únicos importantes. Los chiitas son otros 15% del mundo musulmán, ¿ok? Para ellos, según ellos, Ali ben Abu Talib es el único heredero de Mahoma, ¿ok? Es el primo de Mahoma, es el único de Mahoma. Hay otros 5% Juarij y hay Sufim que creen que todavía siguen teniendo alguna conexión con Mahoma hasta el día de hoy. En fin, lo que vimos hoy era un poco más general, lo que es la historia general de 570, dónde y cuándo nace el Islam, en un lugar del desierto. Por eso llega la palabra árabes, porque árabes, araba, en árabe es como desierto, como un lugar. Ahí nace el Islam en una época de Jalía, en una época de ignorancia, en una época que hay muchos dioses y que hay otras 2 religiones monoteístas y Mahoma llega a ser el tercero, pero hoy en día vemos que en números ya va a acercar a ser el primero del mundo con los números. Las razones es porque obligan y porque también dan significado espiritual y material. ¿Dónde? Espiritual en este mundo y material en el otro mundo. Es muy interesante, como vimos, el origen de esa filosofía puede ser que salió de Yom Kippur, porque es la impresión más fuerte que Mahoma lleva, y por eso la religión está basada en temor, no en amor. ¿Ok? Los cristianos, e incluso también los judíos. Judíos siempre es interesante, con eso ya termino porque ya creo que es muy tarde. Muy interesante que siempre vemos las 2 religiones y vemos que los judíos son como una combinación, no combinación de las religiones, sino combinaciones de las ideas. El primer ejemplo vimos en el calendario. El calendario árabe es lunar, católico es solar y el judío es combinación, solar y lunar. ¿Ok? La segunda cosa, los judíos, los árabes, el Islam es muy espiritual, los católicos son una religión más que se enfoca en la parte material, no hay tantos preceptos, no tanto eso, no todo eso, y el judaísmo es una religión que mezcla las 2, ¿ok? El amor, los católicos son mucho amor, el Islam mucho temor, y otra vez el judío está de alguna manera mezclado en los 2. Ve'ahavta et Hashem Elokeja leímos, tiene uno que amar a su creador, pero también et Hashem Elokeja tirá, uno tiene también que tener temor, base de temor y hacer y actuar con amor. Pero depende cada uno de dónde sale su influencia. La influencia de Mahoma sale de Yom Kippur, por lo tanto llega mucho temor, muchas cosas pesadas,
los 5 rezos y todo el ritual musulmán, de alguna manera tiene mucho que ver con Yom Kippur. ¿De dónde llegan los católicos? No sé si llegan de Purim, ¿ok? Pero ya va a ser cuando va a ser el curso de la religión cristiana. No lo digo por despreciar de ninguna manera. No, y esta clase también, era importante decirlo al principio, no es despreciar a una religión. El judaísmo, siempre digo, que respeta a las otras religiones, porque es una religión que no hace proselitismo. Es una religión que reconoce que hay otras religiones y no tienen que ser judíos para ganar el mundo venidero. Si llega un católico con un judío y le dice, mira, yo quiero ganar mi mundo venidero, yo no le voy a decir que tiene que ser judío. Él puede quedar como él, cumplir los 7 mitzvot de hijos de Noé y recibir su mundo venidero. Quiere decir que el judaísmo sí respeta a las otras religiones. El curso no es para despreciar al Islam o despreciar a los católicos. De alguna manera es entender de dónde sale cada teología, de dónde sale cada historia. Hoy vimos la parte de la historia, la próxima vamos a ver la parte de la, un poco más, la parte de la teología, la parte de la religión. Ahí vamos a ver muchas cosas interesantes que tienen que ver de dónde sale el conflicto árabe-israelí, y de ahí va a nacer la tercera clase, que va a ser el final para entender entonces a dónde vamos en este mundo, dónde podemos llegar, cuál va a ser, pueden ser las soluciones y cómo está dividido el mundo musulmán. Aparte de chiitas y sunitas, hay mucho más divisiones interesantes que tienen que ver con la teología. Muchas gracias.